Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes en este video tutorial una técnica para invertir palabras en Excel utilizando expresiones regulares. Como ustedes saben, en la nueva versión de Excel para Office 365 vienen incluidas algunas funciones que me permiten trabajar con regex o expresiones regulares, y vamos a hacer uso en este video tutorial de una función llamada regex reemplazar. Tenemos el siguiente requerimiento: tenemos una base de datos donde tenemos nombres de personas y la distribución es siempre mostrar el primer nombre, el segundo nombre y después el primer apellido y el segundo apellido. Y tenemos un requerimiento que nos dice que debemos mostrar siempre primer apellido y segundo apellido y después los nombres de las personas, es decir, primer nombre y segundo nombre. Para eso, y en lugar de tener que crear una fórmula compleja, vamos a hacer un tratamiento de las cadenas de texto para hacer la inversión de los apellidos para que aparezcan de primero y los nombres aparezcan de segundo. Bien, como vamos a ver qué son las expresiones regulares y vamos a utilizar expresiones regulares en este video, yo me tomé la molestia de hacer un pequeño repaso de los conceptos que vamos a utilizar aquí sobre expresiones regulares. Para eso he preparado una pequeña documentación que podemos utilizar en futuros videos también y vamos a repasarla, ¿ok? Entonces, en este video quiero definir que una expresión regular, también conocida como regex o regex terminado con P minúscula, por su abreviación en inglés es regular expression, es una secuencia de caracteres que definen un patrón específico de búsqueda en una cadena de texto a la cual le vamos a aplicar ese patrón. Entonces, una expresión regular es básicamente un patrón que me permite hacer búsquedas, me permite hacer reemplazos para una cadena de texto, ¿ok? En ese patrón o en esa expresión regular podemos utilizar o podemos referirnos a los caracteres numéricos, podemos referirnos a los caracteres alfabéticos en mayúsculas, en minúsculas, podemos referirnos a caracteres especiales, en fin, y hay específicos patrones para hacer referirnos a eso. Y en el mundo de las expresiones regulares también existen unos conceptos que se llaman caracteres de clase. Es decir, cuando queremos específicamente hacer coincidir nuestro patrón con un específico conjunto de caracteres, ya hay predefinidos algo que se llaman caracteres de clase, y en esta primera tabla estoy definiendo los caracteres de clase más comunes. El carácter de clase punto o un punto significa que en un carácter punto en una expresión regular o en un patrón hace coincidir cualquier carácter en el texto fuente excepto con un carácter de nueva línea. El backslash D minúscula hace coincidir el patrón con cualquier número o cualquier dígito que vaya del 0 al 9, y cuando utilizamos el backslash D mayúscula lo vamos a hacer coincidir con cualquier cosa que no coincida el backslash D minúscula. Es decir, en mayúscula es el contrapuesto del minúscula. La letra D significa decimal o números decimales del 0 al 9 y el D mayúscula significa cualquier cosa que no sea un número. Lo mismo para las palabras. En este caso, el backslash W minúscula hace coincidir con caracteres que son palabras, es decir, palabras que están conformadas de la A a la Z minúscula, A a la Z mayúscula, del 0 al 9 y el underscore. Y cuando utilizo la W mayúscula, el backslash W mayúscula, lo quiero hacer coincidir con cualquier cosa que no coincida con el backslash W minúscula. Y aquí, punto importante, vamos a repasar esto: el backslash S y el backslash S mayúscula, que es lo que vamos a utilizar en este video tutorial. El backslash S minúscula coincide con espacios en blanco, es decir, cuando veamos el backslash S minúscula en un patrón de regular expression, estamos, o no quiere decir que están buscando espacios en blanco o caracteres de tabulación o caracteres de nueva línea, y cualquier cosa que no sea un espacio en blanco lo podemos emparejar o lo podemos hacer coincidir con un backslash S mayúscula. Un backslash S mayúscula coincide con caracteres que no son espacios en blanco. Otro concepto importante son los cuantificadores. Los cuantificadores en una expresión regular significa cuántas veces nosotros queremos que ese patrón o segmento del patrón aparece o queremos hacerlo coincidir o aparece en la fuente de datos.
hay varios cuantificadores y el cuantificador de asterisco quiere decir que queremos que ese patrón o segmento del patrón lo queremos hacer coincidir 0 o más ocurrencias. El cuantificador más lo queremos hacer coincidir con una o más ocurrencias, y el cuantificador de question mark o un signo de interrogación, también conocido también como carácter de opcionalidad, lo queremos hacer coincidir con 0 o una ocurrencia específica. Cuando ponemos un cuantificador se lo ponemos siempre al lado de un patrón o parte del patrón para decir cuántas veces queremos que ese patrón se repita en la cadena de origen. Si quisiéramos más granularidad específica, es decir, que no aparezca 1 más veces o 0 más veces o 0 una, lo que no podamos cubrir con estos cuantificadores, tenemos ya un número de ocurrencias específico que vamos a denotar con entre corchetes, vamos a denotar con un valor mínimo que es la n y un valor máximo que es la m, y queremos o hace referencia a coincidir específicamente ese número de veces que están encerrados aquí en este patrón. Y por último tenemos otro concepto que es el concepto de grouping o agrupación, y básicamente es que podemos encerrar partes del patrón de la regular expression, la podemos encerrar entre paréntesis, y eso nos va a significar un grupo, y se llaman grupos de captura. Y lo que queremos es darle o tenemos grupos de captura en una expresión regular porque le queremos dar un tratamiento extra o lo vamos a utilizar más adelante. Entonces por eso nosotros encerramos segmentos del patrón en paréntesis para después utilizarlos más adelante, y a eso es a lo que lo conocemos como grupos de captura o capturing groups en inglés. ¿Ok? Bien, teniendo esta información de base, vamos a volver a pasar a la primera hoja para hacer nuestra solución. Entonces vamos a empezar copiando el encabezado y vamos a pegarlo aquí al lado derecho en la columna E. Vamos a pegar el encabezado manteniendo el mismo ancho de las columnas, pero esta vez queremos los apellidos y después los nombres. Entonces vamos a decir que ya no son nombres y apellidos, sino apellidos y nombres. Vamos a colocar aquí apellidos y nombres. Vamos aquí a darle F2, apellidos y nombres. Ok, vamos a dar un enter y vamos a empezar a escribir nuestra fórmula. Como ya habíamos dicho, vamos a utilizar la función regex reemplazar o regex replace, regex reemplazar, y observen que regex reemplazar me recibe 5 argumentos, de los cuales los 2 últimos son opcionales. Estos 2 últimos no los vamos a utilizar en este ejercicio, pero básicamente el cuarto argumento hace referencia a la ocurrencia que debe aparecer el patrón en la cadena, y case insensitive, que es el último argumento, hace referencia a si los textos que nosotros estemos trabajando en el patrón vamos a trabajarlos indistintamente dependiendo si son mayúsculas o minúsculas. Si es case insensitive, quiere decir que los minúsculas y las mayúsculas van a ser tratadas de una manera igual o semejante, y cuando es case sensitive, los minúsculas van a ser tratadas de una manera diferente que las mayúsculas. ¿Ok? Entonces, pero no lo vamos a utilizar en este ejercicio. Vamos a concentrarnos en el patrón y vamos a concentrarnos en la cadena de reemplazo. ¿Ok? Entonces, como primer argumento queremos nuestra fuente de datos. Vamos a ingresarle lo que esté contenido en la celda. Más adelante vamos a arrastrar esta fórmula hacia abajo para observar que esa fórmula nos está intercambiando los apellidos de primero y después los nombres. Entonces vamos a pasarle lo que esté contenido en la celda y vamos a concentrarnos en el patrón. Entonces, como ya habíamos definido anteriormente, nosotros podemos escribir un patrón para que capture espacios en blanco y capture cualquier cosa que no sea un espacio en blanco. Si ustedes recuerdan en la explicación, cualquier cosa que no sea un espacio en blanco la podemos capturar con backslash S mayúscula. Entonces vamos a escribir ese patrón como si fuera una cadena normal. Abrimos dos comillas dobles y vamos a escribir que queremos capturar cosas que no sean espacios en blanco, porque ustedes observen que la cadena de nosotros siempre comienza con nombres. Más adelante podemos ver que puede comenzar con espacios en blanco y es indistintamente. ¿Ok? Entonces en este caso, al indicar backslash S mayúscula, que estamos refiriéndonos a cualquier cosa que no es un espacio en blanco, y vamos a colocarle el cuantificador de más para decirle que si lo encuentra una o más veces lo tome. Y vamos a decirle esta vez que lo vamos a reemplazar, en este caso lo vamos a reemplazar con un guión.
Vamos a cerrar la función y vamos a observar qué pasa con esta fórmula hasta este momento. Observen que como resultado tengo 4 guiones de salida separados por espacios en blanco, y esto es porque al yo indicarle el backslash S mayúscula con el símbolo o el cuantificador de más, quiere decir que me encontró, o el primer carácter es backslash S mayúscula, quiere decir cualquier cosa que no sea un espacio en blanco. Entonces me tomó la J y le estoy diciendo que si encuentra un carácter que no sea un espacio en blanco, es decir, la U también no es un espacio en blanco, la A y la N, me las capture también y me los reemplace por un guión. Es por eso que tengo como salida un guión, y observen que el espacio en blanco lo respetó y después siguió trabajando con la palabra Carlos, y toda la palabra Carlos me la reemplazó con un guión, la palabra Ramírez me la reemplazó con un guión y la palabra López me la reemplazó con un guión. Pero observe que esta parte de la expresión regular me capturó el nombre completo. Ahora, me hizo el emparejamiento, me hizo la coincidencia con el nombre completo y me respetó los espacios en blanco. Bien, entonces para ahora seguir con nuestra solución, vamos a decir que yo le quiero dar un significado a lo que sea que capture esa parte del patrón. Entonces lo vamos a encerrar en paréntesis y a eso le vamos a llamar el primer grupo de captura. ¿Okay? Y como segundo grupo de captura, entonces vamos a abrir otros paréntesis, y esta vez estoy interesado en los espacios en blanco, porque sabemos que entre un nombre y el otro nombre, o un apellido y el otro apellido, o el segundo nombre y el primer nombre, hay espacios en blanco. Entonces voy a estar interesado en los espacios en blanco, y para eso vamos a escribir el metacarácter backslash S, que lo que hace, eso es un carácter de clase, como lo explicábamos anteriormente, que lo que hace es tomar o hacer coincidir con espacios en blanco, y si ese backslash S, que hace referencia a un espacio en blanco, lo encuentra una o más veces, lo capture y lo tenga ahí en este momento, y observe que hasta aquí el patrón me va a capturar la palabra Juan y me va a capturar lo que sea que esté entre Juan y Carlos, que es el espacio en blanco, cuantas veces el espacio en blanco aquí aparezca. Como yo quiero hacer lo mismo para el segundo nombre, el primer apellido y el segundo apellido, entonces vamos a copiar exactamente ese patrón, lo vamos a copiar 3 veces. Entonces vamos a copiarlo 1, 2 y 3. Y como no estoy interesado en el espacio en blanco final, si es que lo contiene, entonces no estoy interesado, lo vamos a remover. Y observen, esta vez vamos a ampliar un poquito la fórmula, y observen esta vez, vamos a darle aquí en esto, y observen esta vez cómo tengo varios grupos de captura en un solo patrón. Entonces este primer grupo de captura hace referencia a lo que sea que encuentre aquí, las primeras letras que encuentre aquí, en este caso la palabra Juan, y ese grupo de captura va a tener el índice de 1, y el siguiente grupo de captura va a tener el índice de 2, que corresponde a los espacios o espacio en blanco que esté entre la primera palabra y segunda palabra, y el tercer grupo de captura va a corresponder a la palabra, el cuarto grupo de captura va a corresponder al espacio, con tantos espacios como sea que aparezca entre Carlos y Ramírez, entre esta palabra y esta palabra. Este es el cuarto grupo de captura. Y el quinto grupo de captura es esta palabra, la palabra Ramírez. Después tenemos el sexto grupo de captura, que sería la cantidad de espacios en blanco que esté capturando con este grupo de captura, la cantidad de espacios que entre Ramírez y López. Y por último tengo el séptimo índice, que es el grupo de captura para el segundo apellido. Entonces observen ustedes que tengo 7 grupos de captura, y los impares, en este caso el 1 y el 3 es el primer nombre y el segundo nombre, y el 5 y el 7 corresponde al primer apellido y al segundo apellido. ¿Ok? Entonces tengo estos grupos de captura, y en la cadena de reemplazo puedo utilizar esos grupos de captura para ponerlos y utilizarlo eso en la cadena de reemplazo. Lo siento con el sonido de fondo del avión que está pasando. Bueno, eso pasa usualmente donde vivo, entonces vamos a dejarlo que pase. Y bueno, ok, listo. Entonces vamos a salirnos de esta herramienta de utilidad. Observen los grupos de captura 1, 2, que es el espacio en blanco, pero aquí nos interesa es el grupo de captura 1, el 3, el 5 y el 7. Ok, entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos mostrar primer apellido y segundo apellido. Entonces vamos a mostrar los grupos de captura pueden ser utilizados en la cadena de reemplazo utilizando el dólar, y vamos a colocar que queremos el grupo de captura 5, después un espacio, y queremos el grupo de captura 7, y después queremos el grupo de captura 1,
y después queremos el grupo de captura 3. De esta manera, utilizando los grupos de captura, podemos invertir las palabras que hemos capturado con el patrón de Regular Expression. Vamos a darle un escape para salirnos de esta utilidad y vamos ahora a ingresar a la cadena de reemplazo, que es el tercer argumento. Y esta vez quiero decir que la cadena de reemplazo que ya emparejó o que ya coincidió con este nombre, vamos a decirle que lo quiero que me aparezca como había escrito anteriormente 5 y quiero el grupo de captura 7 y con un espacio grupo de captura 1 y después grupo de captura 3. Vamos a dar un enter y observen esta vez que tengo el primer apellido y segundo apellido. Lo tengo esta vez de primero y después tengo primer nombre y segundo nombre. Si yo copio esta fórmula hacia abajo, observe cómo ahora primer apellido y segundo apellido aparecen de primero y después aparecen primer nombre y segundo nombre. Vamos a inspeccionar otra celda, por decir Andrés Felipe Guzmán Salinas, aparece Guzmán Salinas Andrés Felipe. Ahora bien, podemos mejorar esta fórmula un poquito más. Digamos que nuestra fuente de datos venga con espacios en blanco al inicio y venga con más espacios en blanco separando los nombres, porque no la fuente de datos viene con tabulaciones, en fin. Entonces esta Regular Expression va a trabajar indistintamente porque está haciendo los grupos de captura con exactamente, observen que los grupos de captura hacen referencia a espacios en blanco uno o más veces, así como ustedes pueden ver aquí, uno más veces, y los espacios en blanco pueden ser espacios en blanco, pueden ser tabulaciones o caracteres de nueva línea. Pero observen ustedes que me está dejando pasar los espacios en blanco que va al principio y también los espacios en blanco que van al final. ¿Por qué? Porque nuestro grupo de captura empieza con cualquier cosa que no sea un espacio en blanco, o sea, no le estamos haciendo un tratamiento. Para esto podemos pasarle, para no complicar más nuestra Regular Expression, podemos limpiar nuestra fuente de datos y podemos utilizar la función espacios y pasarle el contenido de lo que sea que contenga, el contenido de texto de lo que sea que contenga esta celda, para que le remueva los caracteres al inicio, al final y entre espacios, que le mueva esos caracteres de espacios extra que tiene, y le vamos a dar un enter y usted observen, lo hicimos aquí, vamos a hacerlo para este ejemplo, vamos a pasarle aquí, a pasarlo por la función espacios, vamos a cerrar y vamos a darle enter y usted observe esta vez cómo estos espacios son removidos, porque la función espacios lo que hace es remover los espacios extra al inicio, al final y entre espacios, y aquí nuestro grupo de captura ahora sigue funcionando mucho mejor y remueve los espacios al inicio y al fin. Si nosotros quisiéramos separar los los apellidos por los nombres, podemos utilizar en la cadena de reemplazo un carácter como una coma de separación. Por decir, queremos separar los apellidos, coma, y después que vayan los nombres, podemos utilizar en la cadena de reemplazo una coma normal, dar enter y podemos obtener este resultado: Ramírez López, Juan Carlos. Vamos a arrastrar la fórmula y observen ustedes que ahora esta vez, por decir, para Sofía Victoria Álvarez Navarro, aparece Álvarez Navarro Sofía Victoria. Si ustedes quisieran otra disposición específica, ya teniendo los grupos de captura, podríamos utilizarlo indistintamente. Por decir, no queremos sino solamente el primer apellido con el primer nombre y el segundo nombre, pero no quiero que nos aparezca el segundo apellido. Entonces vamos a remover el grupo de captura 7, es decir, en la salida no estamos interesados en ese grupo de captura. Vamos a dar enter y vamos a copiar, como lo hicimos aquí, vamos a copiar la fórmula ahora hacia arriba. Y ustedes ven esta vez como solamente me aparece el primer apellido, coma y seguido de los nombres. ¿Okay? Si quisiéramos ahora solamente un nombre, entonces el primer nombre, vamos a remover entonces el grupo de captura número 3, vamos a dar enter y ustedes observen esta vez como tengo ahora solamente primer apellido, coma, primer nombre. Bien amigos, básicamente esto era lo que les quería mostrar el día de hoy, utilizando las nuevas funciones para trabajar con expresiones regulares en Excel, una herramienta que desde mi punto de vista me parece de mucha gran utilidad, porque las expresiones regulares abren un gran abanico de soluciones que antes teníamos que lograr con fórmulas complejas para poder trabajar con textos. De nuevo, si les gustó el material y no están suscritos a mi canal y desean seguir recibiendo este contenido que vamos a seguir subiendo semanalmente o en la medida que tengamos tiempo, se los agradecería mucho si se suscriben a mi canal. De verdad que aportan muchísimo con su suscripción
Y si les gustó el material también, por favor regálenme un like, que también me serviría muchísimo para el crecimiento de este canal. Ok amigos, esto es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.